La sala del Teatro Nacional de Colombia estaba en completo silencio. Cientos de personas contenían la respiración mientras un hombre de unos 40 años, con gafas oscuras y un bastón blanco, era guiado hasta el podio. El presentador acababa de anunciar: el ganador del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria de este año es Juan Ramírez. El público estalló en aplausos. Algunos lloraban. Otros se miraban incrédulos. En las pantallas gigantes detrás del escenario se proyectaba la fotografía ganadora. Una niña indígena colombiana sonriendo mientras sostenía un pequeño pájaro entre sus manos. La imagen transmitía una alegría tan pura, una conexión tan profunda con la vida que parecía casi mágica. Pero lo verdaderamente extraordinario no era la fotografía en sí, sino el hecho de que su autor, el hombre que ahora se acercaba al micrófono con pasos cuidadosos, era completamente ciego. Muchas gracias, comenzó Juan, su voz firme pero emocionada. Sé que para muchos resulta paradójico, incluso imposible, que un ciego pueda tomar fotografías. Pero quizás lo que he aprendido en estos años es que la vista no es el único camino hacia la luz. 10 años antes, Juan Ramírez era considerado uno de los fotógrafos más prometedores de Latinoamérica. Nacido en un pequeño pueblo de Boyacá, Colombia, había descubierto la fotografía cuando un turista le regaló una cámara desechable a los 12 años. Desde ese momento, quedó cautivado por la magia de capturar momentos. Con grandes sacrificios, su familia lo envió a estudiar artes visuales en Bogotá. Pronto, su talento llamó la atención. Sus fotografías de la Colombia rural, de los campesinos, de los paisajes andinos, tenían algo especial. No solo mostraban la realidad, sino que parecían capturar el alma de sus sujetos. Juan tiene un don, decía su profesor de fotografía. No solo ve con los ojos, sino con el corazón. A los 30 años, Juan ya había publicado 2 libros de fotografía y su trabajo aparecía regularmente en National Geographic y otras publicaciones prestigiosas. Su especialidad era documentar la vida en zonas remotas y, ocasionalmente, en áreas de conflicto, mostrando la humanidad que persistía incluso en las circunstancias más difíciles. Fue precisamente durante una de estas asignaciones cuando ocurrió el accidente. Juan había viajado a una región montañosa donde grupos armados y comunidades locales mantenían un frágil acuerdo de paz. Su objetivo era documentar el regreso de familias desplazadas a sus tierras ancestrales. Era un día hermoso, recordaría más tarde en una entrevista. El sol brillaba sobre los campos verdes. Las familias desempacaban sus pocas pertenencias. Niños corrían por doquier. Había tanta esperanza en el aire. Nunca vio venir la explosión. Una mina antipersonal, reliquia olvidada del conflicto, detonó a pocos metros de donde él estaba fotografiando a un grupo de niños. El estallido lo lanzó por los aires. Cuando despertó 3 días después en un hospital de Bogotá, el mundo se había vuelto negro. Daño irreversible en el nervio óptico, explicó el médico con voz grave. Lo siento mucho, señor Ramírez. Los meses siguientes fueron los más oscuros de su vida, y no solo literalmente. Juan cayó en una profunda depresión. La fotografía no era solo su profesión, era su forma de relacionarse con el mundo, de entenderlo, de comunicarse. ¿Cómo podría un fotógrafo ciego seguir adelante? Vendí todo mi equipo, confesaría años después. Mis cámaras, mis lentes, mis luces, todo. Era demasiado doloroso tenerlos cerca, sabiendo que nunca más podría usarlos. Su familia y amigos intentaban animarlo, pero Juan se había encerrado en sí mismo. Pasaba días enteros en la oscuridad de su apartamento, negándose a aprender braille o a usar bastón. Para él, aceptar estas ayudas significaba rendirse, admitir que su antigua vida había terminado para siempre. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, 6 meses después del accidente. María, su antigua asistente, se presentó en su apartamento sin avisar. «Vine a mostrarte algo», dijo ella, ignorando sus protestas. «María, por favor», respondió Juan con amargura. «Creo que mostrar ya no es un verbo que aplique para mí». «Cállate y escucha», respondió ella firmemente.
María puso un audio en su teléfono, el sonido de la lluvia golpeando diferentes superficies. Primero una ventana, luego un techo de zinc, después las hojas de un árbol, finalmente un charco. ¿Qué oyes?, preguntó. Lluvia, obviamente, respondió Juan, irritado. No. Oyes 4 fotografías diferentes, 4 texturas, 4 ritmos, 4 historias. Algo se removió dentro de Juan. Por primera vez desde el accidente, sintió una chispa de curiosidad. Los sonidos crean imágenes, Juan, continuó María. Los olores cuentan historias. Las texturas revelan formas. Siempre nos dijiste que un buen fotógrafo ve con más que solo sus ojos. Ahora es el momento de probarlo. Esa noche, Juan no pudo dormir. Las palabras de María resonaban en su mente. ¿Era posible? ¿Podría realmente ver de otra manera? ¿Fotografiar sin ver? A la mañana siguiente llamó a María. Necesito una cámara, dijo simplemente. Comenzaron con ejercicios básicos. María describía una escena y Juan, basándose en su descripción, en los sonidos que podía escuchar y en su memoria visual, dirigía la composición. Al principio, los resultados eran mediocres. Muchas fotos salían desenfocadas, mal encuadradas o simplemente aburridas. Esto es una locura, se frustraba Juan. No puedo ver lo que estoy haciendo. Exacto, respondió María. No puedes verlo, tienes que sentirlo. Cuando fotografiabas antes, ¿qué te guiaba realmente? ¿Tus ojos o tu intuición? Lentamente, Juan comenzó a desarrollar un nuevo método. Aprendió a escuchar los espacios, a sentir la luz a través del calor en su piel, a interpretar los sonidos para imaginar distancias y posiciones. María se convirtió en sus ojos, describiendo colores, expresiones, detalles, pero la composición, el momento de presionar el obturador, eso seguía siendo responsabilidad de Juan. 3 personas a la izquierda, un anciano con sombrero en el centro, niños jugando a la derecha, describiría María. ¿Cómo es la luz?, preguntaría Juan. Dorada, casi horizontal. Atardecer. Juan entonces cerraría los ojos. Un gesto irónico que nunca perdió. Sentiría el ambiente, escucharía las voces y los movimientos y diría, coloca la cámara más baja, apunta ligeramente hacia arriba, espera a que el anciano mire hacia los niños. Ahora. Las primeras exposiciones fotográficas de Juan el Ciego, como comenzaron a llamarlo algunos, fueron recibidas con escepticismo y condescendencia. Muchos creían que era María quien realmente tomaba las fotografías, y que lo de Juan era solo una estrategia publicitaria. Es comprensible, admitía Juan. Yo mismo no creía que fuera posible, pero con el tiempo su trabajo comenzó a llamar la atención por sus propios méritos. Había algo distintivo en sus fotografías post-ceguera, una intimidad, una emoción cruda que sus trabajos anteriores, técnicamente perfectos, no siempre lograban capturar. Cuando podía ver, me distraía con lo visual, explicaría Juan. Ahora escucho las historias antes de capturarlas. Siento la energía de un momento antes de inmortalizarlo. 3 años después del accidente, Juan presentó su primera gran exposición como fotógrafo ciego. Vistas desde la oscuridad. La muestra recorrió Colombia y luego varios países de Latinoamérica, generando asombro y conversación. Las críticas eran cada vez más positivas. Ramírez ha logrado lo imposible, escribió un crítico del New York Times. No solo ha adaptado su arte a su discapacidad, sino que ha convertido esa misma discapacidad en una nueva dimensión artística. Sus fotografías no son buenas a pesar de su ceguera. Son extraordinarias precisamente gracias a la forma única en que ahora percibe el mundo. El verdadero punto de inflexión llegó cuando una de sus fotografías, Manos que hablan, que mostraba las manos arrugadas de un viejo campesino sosteniendo una semilla brotando, ganó el segundo lugar en un prestigioso concurso internacional. Por primera vez, Juan fue juzgado a la par de fotógrafos videntes, sin condescendencia, sin asteriscos. Con el reconocimiento vino la oportunidad de expandir su método. Juan comenzó a trabajar con un equipo más amplio y a experimentar con nueva tecnología. Desarrolló un sistema donde varios asistentes
le describían simultáneamente diferentes aspectos de una escena, permitiéndole crear una imagen mental más completa. Un ingeniero amigo diseñó para él una cámara modificada que emitía diferentes tonos según la luminosidad detectada, ayudándole a sentir la luz. Pero quizás el cambio más importante fue su decisión de comenzar a enseñar. Juan fundó Visiones Alternativas, un taller donde personas con discapacidades visuales, desde ceguera total hasta visión reducida, podían aprender fotografía. La fotografía no es capturar lo que ves, repetía a sus estudiantes. Es capturar lo que sientes sobre lo que percibes. Y percibir va mucho más allá de ver. Sus estudiantes, inicialmente inseguros, comenzaron a producir trabajos sorprendentes. Catalina, una joven ciega de nacimiento, creó una serie de retratos tan poderosos que fueron expuestos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pedro, un ex soldado que había perdido la vista en combate, documentó su proceso de reconciliación con antiguos guerrilleros a través de fotografías que desafiaban las nociones convencionales de conflicto y paz. Visiones Alternativas se expandió a otras ciudades de Colombia, luego a otros países. Juan fue invitado a dar conferencias en universidades de todo el mundo. Su método comenzó a ser estudiado no solo por fotógrafos, sino por neurocientíficos, interesados en cómo el cerebro adapta sus percepciones tras la pérdida de un sentido. La niña indígena con el pájaro, la fotografía que le valió el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria, fue tomada durante una expedición a la Sierra Nevada de Santa Marta. Juan estaba documentando las tradiciones de la comunidad arhuaca y su relación con la naturaleza. María me describió a la niña, unos 10 años, cabello negro largo, ojos brillantes. Está sonriendo porque acaba de rescatar un colibrí que estaba atrapado en una telaraña. Lo tiene en sus manos, está a punto de liberarlo. Sentí inmediatamente que había una historia ahí, una metáfora poderosa. Le pedí que enfocara primero las manos de la niña con el pájaro, luego que ampliara para capturar su rostro, la montaña detrás, el contexto. Disparamos varias tomas, pero yo sabía que ya teníamos la imagen en la segunda o tercera. La fotografía, titulada Liberación, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Fue utilizada por organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y defensores de las comunidades indígenas. Para Juan, representaba también su propio viaje, la liberación de las limitaciones que él mismo se había impuesto, el vuelo que había emprendido desde la oscuridad. Ahora, 10 años después del accidente, Juan Ramírez estaba en el escenario del Teatro Nacional, aceptando el premio más importante de su carrera. El auditorio, lleno de los fotógrafos más respetados del mundo, lo escuchaba en silencio reverencial. La ceguera me enseñó a ver de verdad, continuó su discurso. Me obligó a escuchar las historias que quería fotografiar, a sentir la emoción que quería capturar, a conectar humanamente antes de presionar el obturador. Hizo una pausa, emocionado. Pero no estoy aquí solo. María y todo mi equipo son mis ojos. Mis estudiantes en Visiones Alternativas son mi inspiración. Las comunidades que me han permitido documentar sus vidas son mi propósito. Y mi esposa, Elena, y mi hija Lucía, nacida después de mi accidente y a quien nunca he visto con los ojos, pero conozco profundamente con el corazón, son mi luz en la oscuridad. El público se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Entre bastidores, esperando para acompañarlo fuera del escenario, estaba un grupo extraordinario. María, ahora directora creativa de Visiones Alternativas. Elena, la psicóloga que conoció durante su rehabilitación y que ahora era su esposa. Lucía, su hija de 8 años, y 5 de sus estudiantes, todos con diferentes grados de discapacidad visual, todos con cámaras colgadas al cuello. ¿Lo grabaste, Tons? Preguntó Juan a su hija cuando bajó del escenario. Sí, papá, respondió Lucía, sosteniendo una pequeña cámara. Cada segundo. Bien, sonrió Juan, porque aunque no pueda verlo, quiero guardarlo para siempre. Mientras el grupo salía del teatro, un joven periodista se acercó a Juan. Señor Ramírez,
¿Qué mensaje le daría a otras personas que enfrentan limitaciones aparentemente insuperables? Juan se detuvo, pensativo. Les diría que las limitaciones están principalmente en nuestra mente, que cuando perdemos algo, otros sentidos, otras capacidades se agudizan, que siempre hay otra forma de ver, de hacer, de ser. Les diría que la oscuridad no es el fin del camino, sino el comienzo de uno nuevo. Que a veces lo que parece nuestro mayor obstáculo puede convertirse en nuestro don más preciado. Hoy, Juan Ramírez continúa expandiendo los límites de lo que significa ver y mostrar. Su fundación ha ayudado a establecer programas de fotografía para personas con discapacidad visual en 12 países. Sus imágenes se exhiben en los museos más importantes del mundo, y su historia ha inspirado a incontables personas a redefinir sus propias limitaciones. La cámara no distingue quién la opera, dice a menudo. No le importa si puedes ver o no, solo captura la luz que encuentra. Y la luz, como he aprendido, está en todas partes, incluso en la más profunda oscuridad. Hola amigos de Historias Humanas. Si esta historia de Juan Ramírez te ha conmovido e inspirado, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más relatos extraordinarios sobre personas que transforman sus limitaciones en fortalezas. ¿Has enfrentado alguna vez un obstáculo que parecía insuperable? ¿O conoces a alguien que haya convertido una discapacidad en una nueva forma de experimentar el mundo? Cuéntanos tu historia en los comentarios y dinos, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante y nos encanta conectar con cada uno de ustedes. Recuerda que todos tenemos capacidades extraordinarias esperando ser descubiertas, a veces ocultas detrás de lo que consideramos nuestras mayores debilidades. Como dice Juan, la oscuridad no es el fin del camino, sino el comienzo de uno nuevo. Activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Cada jueves compartimos una nueva historia inspiradora que puede cambiar tu perspectiva sobre lo que es realmente posible. Hasta el próximo jueves. Y recuerda, la verdadera visión va mucho más allá de los ojos.